Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre omnipotente, te damos gracias porque en tu infinito amor nos permite compartir hoy como hermanos. Recibe la alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces, porque solo tú eres Dios, soberano y eterno Dios. Gracias porque en tu gran misericordia nos reúne como los hijos de una misma familia. Espíritu de Dios, ven en este lugar de tu presencia y obra en cada uno de nosotros. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, pueden sentarse. Bienvenidos también los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, que nos acompañan el día de hoy. Me da... Sí. Decía que le damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Deben saber que nos siguen a través del mundo entero, nos siguen a través de las redes sociales, y que ustedes pueden ver este video, esta enseñanza, luego cuando lleguen a su casa. Le damos la bienvenida a los hermanos separados que son fieles a este canal, escuchar la palabra de Dios, y a todos los presentes. Quisiera, antes de comenzar, saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y que nos esté honrando hoy con su presencia, que por favor levante la mano. Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y nos esté acompañando en esta noche, que por favor levante la mano. Uno. Por allí, ¿quién más? ¿Uno solo? Querido hermano, bienvenido aquí a este compartir. Para nosotros los católicos es un honor que usted nos acompañe, es una alegría, porque reafirmamos lo que Jesús nos enseñó, que somos hermanos, y que usted venga nos alegra, porque eso nos permite reunirnos como los hijos de una misma familia, pero además compartir ideas si quiere. Si usted quiere compartir las ideas, se le va a dar la oportunidad. Si no quiere, se le respeta. Si quiere preguntar, se le va a dar la oportunidad. Si no quiere preguntar, se le respeta. Pero siéntese como en su casa. Démosle un fuerte aplauso pues a este hermano que nos acompaña en la noche de... Póngase de pie, pues, póngase de pie un momentico para darle un aplauso. Póngase de pie, sí, póngase de pie para que él es el hermano que nos acompaña. Fuerte aplauso pues. Vamos a compartir y mientras tanto, a lo mejor creo que, no sé si invitaron o no invitaron a los pastores de aquí, ¿los invitaron o no los invitaron a los hermanos separados? ¿Sí los invitaron? Bueno, esperamos a lo mejor lleguen y podamos compartir la palabra del Señor también con ellos. Voy a comenzar, queridos hermanos, diciéndoles que en el mundo de hoy en que usted y yo vivimos, han surgido muchos, entre comillas, pastores, muchos, y se llaman profetas, apóstoles, evangelistas. Ha surgido una gran cantidad. Fundan sus propias iglesias y vienen predicando la palabra del Señor.
Ellos vienen y salieron de ayer, de antier. Es decir, tienen 10 años, 50 años, 100 años. Los más viejos, los que vienen de Martín Lutero, 500 años. Pero vienen predicando el Evangelio y diciendo que ellos vienen de parte de Jesucristo, pero sin ningún fundamento bíblico y sin autoridad ninguna de parte de Dios. Como no tienen argumentos, como no tienen autoridad de parte de Dios, como no tienen cómo fundamentar su iglesia, cómo fundamentar de dónde vienen ellos, como un día simplemente le dieron ganas de no trabajar más y de agarrar dinero a lo fácil, agarraron una Biblia y vamos a robar a los tontos que se deben engañar. Pero vamos a hacerlo con la palabra. ¿Y cuál es el método que están utilizando todos? El método es un espíritu. El espíritu me habló y me dijo: Pánfilo, funda una nueva iglesia. Pánfilo, ve a predicar la palabra del Señor. Ve a predicar la palabra del Señor. Y usted tiene que creerle. ¿Qué pasa si usted no le cree? Está blasfemando contra el Espíritu Santo que me habló, porque a mí me habla el Espíritu Santo. Y usted dice: oh, claro, si le habla el Espíritu Santo, mande, Señor. Y cuidado, no le cree, porque usted está en contra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Y usted dice: oh, sí tengo que creerle, claro. ¿Y qué tal que le haya hablado el Espíritu? Y así andan engañando a la gente. Así andan engañando a la gente. Eso no comenzó simplemente. Esa gente que quiere hablar de parte del Espíritu no solamente comenzó en esta época, comenzó en tiempos de los apóstoles, y los apóstoles los colocaban en su sitio, y los apóstoles le advertían a la gente. Mírenlo donde está, Primera de Juan capítulo 4, vamos a verlo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Eso ya sucedía, gente que venía hablando de parte del Espíritu. Me habló el Espíritu. Si ustedes observan con detenimiento, verán que todos los protestantes vienen con el mismo cuento de que les habla el Espíritu. Yo no sé si es que los llama por teléfono, yo no sé, pero pareciera que sí, lo llaman por teléfono. Pero cuando los apóstoles se encontraron con esa realidad de saber que hay gente que viene hablando de parte del Espíritu, San Juan se anima a escribirnos una carta para que ustedes y yo estemos alerta. Óiganlo. Amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis en todo espíritu. ¡Ah, caramba! Como los católicos no leen este pasaje de las Escrituras, andan creyendo a todo espíritu. Los testigos de Jehová dicen que les habla el Espíritu. Los pentecostales que les habla el Espíritu. Los pentecostales unidos que les habla el Espíritu. Los adventistas que les habla el Espíritu. Los mormones que les habla el Espíritu. Todos les habla el Espíritu. Todos ellos tienen el Espíritu menos los católicos. Y a todos ellos les habla el Espíritu, pero a uno le dice una cosa, a otro le dice otra y a otro le dice otra. Por eso hay tantas sectas. ¿Qué dice la Biblia hoy para los católicos? Oiga. Amados, no creáis a todo espíritu. Eso no lo escribió el padre Luis Toro. Eso está en la Biblia. Dejen de ser creyones. ¿A qué me habló el Espíritu? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Padre,
Usted está blasfemando contra el Espíritu, porque usted está diciendo que no existe el Espíritu. Lejos de mí decir eso. Usted está diciendo que el Espíritu Santo no habla. Lejos de mí decir eso. Yo estoy diciendo que en el mundo hay mucha gente que viene diciendo mentiras y meten al Espíritu Santo por delante para engañar a los tontos. Y ya San Juan lo denuncia. Esto es una denuncia pública. Que si San Juan hubiese tenido internet y hubiese tenido un canal por YouTube, ustedes lo hubiesen visto a San Juan diciéndole: católicos, tengan cuidado con los evangélicos que vienen diciendo que los ilumina el Espíritu. Así les hubiese hablado San Juan. Repítalo. Amados, no creáis a todo espíritu, Siga. sino probad los espíritus, si son de Dios, Hay que probar los espíritus para ver si son de Dios. El peligro de estar creyéndole a los protestantes que les habla el Espíritu es que ustedes se van a encontrar que les habló un espíritu distinto al de Dios. Y ustedes no se van a dar cuenta porque a ustedes le enseñaron que todo lo que dijeran los protestantes, eso era el Espíritu Santo. Error, error, error. Examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Hermanos, oigan esto. Cuando usted y yo no examinamos los espíritus, corremos el riesgo de estar creyéndole a los falsos profetas. ¿De dónde nacen los falsos profetas? De la iluminación de un espíritu que no es de Dios. Escúchenlo, dale. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Escuche lo que viene, escuche, siga. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas diciendo: a mí me ilumina el Espíritu, aleluya, debe creer lo que estoy diciendo, porque a mí me iluminó el Espíritu, y si usted no me cree, usted está blasfemando contra el Espíritu, y todo pecado será perdonado, aleluya, gloria al Señor, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta vida ni en la otra, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo dice: amén, amén, amén. Así están engañando los falsos profetas a la gente. El problema es que nadie le ha advertido a los católicos. Ahora viene el padre Luis Toro con la Biblia, mostrándole con capítulos y versículos. Entonces dice: es que el padre Luis Toro le gusta pelear con los evangélicos. No, soy sacerdote del Dios Altísimo, ministro de la única iglesia que fundó Jesucristo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, de esa iglesia que viene y lleva 2000 años, con la autoridad que me ha dado la Santa Madre Iglesia por el vicario de Cristo, el Papa Francisco, a decirle a los católicos que lo que Juan escribió es cierto y es palabra de Dios. Y ya tenemos muchos falsos profetas en el mundo que meten al Espíritu Santo para que la gente les crea. Le cuento un testimonio. En mi pueblo, en el pueblo mío de yo, allá en Venezuela, Puerto Nuevo, una vez llegó un pastor, y el pastor, cuando una mujer se iba a casar, si era bonita, primero tenía que sacarle el espíritu. Y un día un amigo mío se iba a casar, tenía su novia muy hermosa. Y le dijo, él era evangélico, por supuesto. Y le dijo al pastor que se iba a casar, le dijo que sí, que lo iba a casar. Y días antes de casarse, llegó el pastor y le dijo, muy serio al hermano: anoche tuve una revelación. El Espíritu Santo me dijo
que su novia tenía un espíritu y que usted va a fracasar en el matrimonio si no permite que le saque ese espíritu a su novia. Tiene que dejarla una noche conmigo para yo sacarle el espíritu. Y el hombre le dijo: ¿qué le pasa, pastor? A mí no me pasa nada. Le estoy diciendo la revelación que tuve. El Espíritu me lo ha revelado. Y usted debe aceptar la inspiración del Espíritu. El hombre se enfureció y le dijo: me salgo de aquí. Y no me casó. Y no se casó por la iglesia de ellos. Volvió a la iglesia católica. Se dio cuenta que era falsedad, que lo iluminaba un espíritu. O sea, sí era un espíritu, pero no el Espíritu Santo. Era el espíritu de la lujuria. Así andan engañando a la gente. Está escrito. Pero ¿cuándo la gente va a dar cuenta? ¿Cuándo? Y la Biblia dice: examinen los espíritus. ¿Será que los católicos están examinando los espíritus? No, no. Los católicos, viene cualquier persona y les predica y le hacen caso. Y todo lo que diga, ayer tuvimos un debate, antier tuvimos otro debate, los invito a que lo vean y verán que los julanos pastores esos decían: es que me habló el espíritu, es que el espíritu me dijo, es que el espíritu me dijo. Y está blasfemando contra el espíritu, y si no le hago caso, venía a cortarme a mí con ese cuchillo de cartón. No. Pero imagínense, trataban de hacerlo conmigo, a pesar de que yo tengo conocimiento y soy sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué no harán con ustedes? Y al no tener el conocimiento, se dejan engañar. Yo quiero que ustedes hoy sepan que desde el Antiguo Testamento Dios ha querido que dentro de la iglesia haya ministros, haya representantes de Dios para guiar a su pueblo, y que no es que vino el Espíritu y me habló y ya. Si miramos el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15, el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15. Van a ver ustedes cómo la Biblia dice que ya desde el comienzo, en el pueblo de Dios, y hoy día en el pueblo de Dios, que es la iglesia, nadie se autonombra pastor, profeta, evangelista, sino que Dios, por medio de sus instrumentos, lo hace. Escúchelo. Números 27:15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Un varón sobre la congregación. ¿Qué significa, iglesia? Congregación. Ponga un varón sobre la congregación. Siga. Que salga delante de ellos. Oye, que salga, que vaya delante de ellos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy aquí? Salir delante de ustedes. Toda la cantidad de personas que hay, y los estoy representando, voy delante de ustedes. Y verá que si llega un pastor de esos que se autonombran pastores, yo los voy a representar a ustedes delante de él o de ellos. Que vaya delante de ellos. Ese es el trabajo que estoy haciendo. Siga. Que los saque y los introduzca. Que los saque y que los introduzca. Que los saque de la mentira y los introduzca a la verdad. Que los saque del desconocimiento y los lleve al conocimiento. Que los saque de las tinieblas, del error, y los lleve a la luz de la verdad. Siga. Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.
¿Para qué debe haber un encargado de la comunidad? Para que la iglesia, la congregación del Señor, no sea como ovejas sin pastor. Estamos leyendo de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Y por qué ustedes me dirán, padre, ¿y por qué la ley de la Reina Valera? Porque nos están siguiendo los hermanos separados. Y a ellos tengo que predicarles con la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, pero no me importa. Vamos a mostrarles con la Biblia de ellos. Dice las Sagradas Escrituras. Aquí Dios dice que va a dejar un representante en la comunidad para que su pueblo no ande como ovejas sin pastor. ¿Ustedes han visto que los protestantes atacan al Papa? No quieren nada con el Papa. Y para conquistar a un católico le dicen que el Papa es la bestia, que es el anticristo, para quitar el representante de la iglesia. Y cuando le logran quitar de la fe el representante de la iglesia, que la gente ya no crea en el Papa, ni en los obispos, ni en los sacerdotes, ¿cómo quedaron esos católicos? Como ovejas sin. Y entonces ahí sí, presa fácil de los lobos que vienen vestidos de oveja, llamándose pastores evangelistas, los agarra y se los lleva para quitarle la lana. Los agarraron como ovejas sin pastor. Por eso hay que atacar por la cabeza. La culebra se mata por la cabeza. Dios ha dejado en su iglesia un representante que guía al pueblo. Hay que quitarlo para que el pueblo quede como oveja sin pastor y vengan los lobos que se llaman los protestantes y hagan estragos con la fe del católico. Dígame si eso no es lo que está pasando. Siga. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun. Observen otra vez. Toma otra vez. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién es Jehová? Dios. Observe. Y Dios dijo a Moisés. Yo quiero que ustedes pongan la lupa y hagan zoom, para que vean cómo Dios elige los pastores, los guías, los profetas, los apóstoles, los sacerdotes de su pueblo. Otra vez. Y Jehová dijo a Moisés. Dios, por medio de sus instrumentos, elige los nuevos pastores de la iglesia. Dijo a Jehová, a Moisés, dijo. Toma a Josué. Ahí está, no le dijo a Josué, agarre la Biblia y vete a predicar, aleluya, gloria al Señor, y a conquistar gente. Le dijo, no. Le dijo a Moisés, ve, toma a Josué, siga. Hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y pondrá imposición de manos. Y pondrás las manos sobre él, siga. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Y lo pondrás delante del sacerdote, los ministros del Señor, Eleazar. Siga. Y delante de toda la congregación. Y delante de toda la congregación. Y observen, cuando ya el representante de Cristo, en nombre de Cristo, el representante de Dios, en nombre de Dios, toma a esa persona y lo nombra a través de la imposición de las manos, lo nombra ministro del pueblo, ministro de Dios en el pueblo. Entonces el pueblo lo reconoce como su pastor, como su guía. No es que va a agarrar la Biblia y se va a autonombrar. No, señor. Escuche, repita lo último que leyó y sigue. Y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y le darás encargo en presencia de ellos. ¿Han visto una ordenación sacerdotal? ¿Se da cuenta que se reúne toda la comunidad y se ordena, le imponen las manos delante de ellos? Siga. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Y ahí la dignidad que tenía Moisés, el elegido de Dios, se le dará al otro.
se transmite a través de la imposición de las manos. Esa dignidad que Dios le ha dado a sus ministros. Así es que se van nombrando a nuevos ministros dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios. Siga. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Como ya le impusieron las manos, como ya un ministro de Dios lo puso al frente, le impuso las manos y lo envió de parte de Dios, ahora toda la comunidad, ¿qué? Le obedezca. Toda la comunidad le obedezca. Ahora sí, toda la comunidad le obedezca. Se lo traduzco en castellano, que hasta que no le impongan las manos los verdaderos ministros del pueblo de Dios, nadie le debe obedecer, porque son falsos, porque vienen por su propia cuenta, porque nadie los ha nombrado pastores. Por eso usted verá que cuando yo hablo con un pastor, lo primero que le digo, yo quiero darme cuenta si usted viene desde los apóstoles, si usted viene de Cristo, compruébeme que su iglesia viene de Cristo, que usted trae la autoridad, porque si no trae la autoridad, yo no le puedo obedecer. Porque la Biblia dice al pueblo, obedézcanle a aquellos que hayan sido consagrados por los ministros de Dios, que hayan sido consagrados públicamente a través de la imposición de las manos. El pueblo se ha olvidado de eso, y como el pueblo se ha olvidado de eso, yo soy un borracho, un asesino, acabo de salir de hacer cualquier porquería, y entonces digo, ahora voy a cambiar, voy a agarrar la Biblia y voy a ser pastor. Me presento ante unos tontos y les digo, tuve una revelación. El Señor anoche me dijo, Petronilo, funda una iglesia, yo te nombro pastor, y usted tiene que creerme para que no blasfeme contra el Espíritu Santo. Y la gente, por amenaza, porque los amenazan, los protestantes trabajan con amenaza. Si no, se van para el infierno, si no, son malditos, porque no creen en la palabra de Jehová. Pero no le están predicando la palabra de Jehová, sino la palabra de ellos, que el diablo les hace creer que es la palabra de Jehová, pero que no es la palabra de Jehová. Y la gentecita sencilla comienza a creerle, y ahora se nombra pastor, funda una iglesia, y esto le están obedeciendo. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde? Eso no lo dice la Biblia. Y puede ser que digan, no. Lo que pasa es que, ¿qué? ¿Acaso sí? ¿Qué va a tener más? Sí, un cura. El hecho de que le impongan las manos, el hecho de que venga, sí, la iglesia católica viene desde Cristo. Sí, eso es verdad, porque está en la historia, es verdad. Pero esa iglesia se corrompió, esa iglesia se destruyó. Aleluya, gloria al Señor. Además, no estamos de acuerdo con esa gente. ¿Acaso nosotros también no somos cristianos evangélicos? ¿Acaso también no creemos en Dios? ¿Acaso que el Espíritu Santo va a obrar solamente en ellos? También va a obrar en nosotros. Y si obra en el Papa, y si obra en los curas, y también, ¿por qué no obra en nosotros? Eso es lo mismo. Eso lo han escuchado. Pero en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 1 en adelante, van a ver que eso sucedió. Dios había nombrado a Moisés, y resulta que como Dios eligió a Moisés, se encontró Moisés con unos protestantes de aquel tiempo, que protestaban contra Moisés, contra la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Y oigan lo que pasó. ¿Cuál fue la excusa? ¿Por qué protestaron contra Moisés? Van a ver que Moisés no le hizo nada malo. Van a ver que protestaron por envidia. Van a ver que protestaron porque querían ser como Moisés, porque querían quitarle el puesto a Moisés, porque querían igualarse como hacen los pastores, que quieren igualarse con los profetas de Dios, con los sacerdotes de Dios, y se creen más papistas que el Papa, y que venga el cura que sea, que yo lo enfrento.
Porque yo sí leo la Biblia, aleluya, gloria al Señor. Y meten miedo y los curas temblamos de susto. Eso sí saben muchísimo. Pero cuando un sacerdote comienza a darse cuenta que eso es mentira, venga el que quiera, venga, no tengo problema. Vamos a ver si es verdad. Entonces cuando llegan a debatir, ustedes ven que dejan de ser ovejas y se convierten en lobo. Que ese amor que traían y que dicen a la gente se les convierte en odio, en rabia. Que comienzan a maldecir. Que el Espíritu Santo ese que dice que trae dones, que hay frutos del Espíritu, se les pierde por todos lados. La paz, la alegría, la felicidad, todo eso se les acaba. A ver, Números capítulo 12, versículo 1 en adelante. Escuchemos. María y Aarón hablaron contra Moisés. Otra vez, acérquese más el micrófono. María y Aarón hablaron contra Moisés. Protestaron. Hablaron contra Moisés. Moisés era elegido del Señor. Aarón era parte del pueblo. María también. Y estaban con él. Era de los de ellos. Pero un día les entró la envidia de los protestantes y protestaron contra Moisés. Repítalo. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ajá. A causa de la mujer cusita que había tomado. Ajá. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Escuche. ¿Qué fue lo que dijeron? Escuche. No ha hablado. No, escuche, repítalo de nuevo. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Otra vez, escuche. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Solamente por los curas. Por nosotros también, porque somos pastores, somos evangelistas, somos profetas. ¿Acaso va a estar solamente en el cura? ¿Acaso en el papa? ¿Solamente con Moisés? Eso es mentira. Nosotros también tenemos a Dios. Nosotros lo tenemos agarrado por la chiva más que Moisés. Nosotros somos más creyentes que Moisés. Nosotros somos más panas, más amigos que Moisés. Y escuchen lo que pasó. Repítalo y sigue. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Por sus elegidos? ¿Por su encargado de la comunidad? ¿O será que Dios habla a través de los otros que sienten envidia? Vamos a ver. ¿No ha hablado también por nosotros? Mire el orgullo, mire la soberbia de los protestantes. ¿Solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Nosotros predicamos también la palabra de Jehová. Y le predicamos por los medios de comunicación, por todos lados. Y escuchen lo que viene. Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Esto me encanta a mí. Que Dios no se tapa los oídos ante las barbaridades, ante las calumnias, ante la blasfemia de los protestantes. Dios no se tapa los oídos. Dios lo escucha. Dios lo ve. Los protestantes creen que Dios se tapa los oídos cuando ellos dicen todas las barbaridades que dicen. ¿Vieron a estos dos julanos pastores mellizos que me maldijeron hasta que le dio la gana? ¿Y creen que Dios se tapa los oídos? Yo no creo que Dios se tape los oídos. Por eso me quedé callado y le dije: Señor, tú eres mi Dios. Porque Dios no se tapa los oídos. Dios escuchó. Siga. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Era muy qué? Era muy manso. ¿Era muy qué? Era muy manso. ¿Observan por qué me quedé callado? Porque los elegidos del Señor tenemos que ser mansos. Siga. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Siga. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. A ver, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Dios los va a retar. Salgan los tres.
A ver con cuál estoy yo. Y Salgan. Lo mismo que hizo ahorita con los pastores. Salgan pues a la tarima. Salgan en los medios de comunicación. A ver a cuál voy a iluminar yo. Y vieron cómo a ellos se les tapó el cerebro y cómo a mí se me dio la luz. Y cómo ellos no tuvieron argumentos y se fueron maldiciendo. Y yo les puse los puntos sobre las i. Y el mundo entero se dio cuenta que era mentira lo que ellos decían. Repítalo de nuevo. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Siga. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Llamó a Aarón y a María que estaban protestando contra Moisés. Siga. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Escuchen ahora mis palabras, dice el Señor. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así era en el Antiguo Testamento. Siga. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Era el elegido del Señor. Siga. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Otra vez. Escuchen. Pongan la lupa y háganle zoom. Escuchen. Entonces la ira de Jehová... No, repítalo. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Otra vez. Escuchen, protestantes, escuchen. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Por tercera vez, escuchen, protestantes del mundo entero, lo que dice la Biblia. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Ustedes no vieron que esos julanos pastores no tuvieron temor de hablar contra los siervos del Señor? No tuvieron temor. Respeto por Dios, por su palabra, por el ser humano, nada. No tuvieron temor. Repítalo. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hablar contra los siervos de Dios hay que tener temor. No se debe hacer. Hay que tener cuidado. Los protestantes, para sentirse grandes, vio cómo salía después con la Biblia. Lo que debería darle vergüenza, se sentía grande por haber blasfemado, por haber insultado, por haber maldecido a los siervos del Señor. Repítalo y sigue. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Cómo? Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Por qué le vino la lepra? Por haber hablado en contra del siervo del Señor. Ese es el problema de los protestantes, que hoy son católicos, saben que el Papa es el vicario de Cristo, saben que los sacerdotes son los enviados del Señor. Mañana se meten a protestantes, se rebelan contra ellos, los maldice, hablan contra ellos y dice: es que a mí me habla el Espíritu, no solamente a través de ellos. Los cubre la lepra del pecado. Y eso es grave. Ahora ustedes verán cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo, cuando llamó a los apóstoles, cuando quiso fundar su iglesia, vamos a ver cómo fundó Cristo la iglesia, desde el comienzo. San Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Cómo fue que Cristo comenzó a fundar la iglesia? Ustedes lo van a ver cómo dice la Biblia. San Marcos 1, 16 en adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano,
que vio echaban, a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, que echaban la red en el mar, que estaban trabajando, porque eran pescadores. estaban pescando, trabajando en lo suyo. Y les dijo Jesús: Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ven, ven, ven. Jesús los llama. Ven y los haré pescadores de hombres. Ellos no lo hicieron por su cuenta. A ellos los llama Jesús. Ven, ven. Y los haré pescadores de hombres. Siga. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron sus redes, le siguieron. Siga. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ajá. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. ¿Y luego lo qué? Y luego los llamó. Observen que para ser apóstol de Cristo tiene que ser llamados por el Señor. Y ya sé que los protestantes van a decir: es que a mí también me llamó el Señor. Aleluya, gloria al Señor. A mí también me llamó el Señor. ¿No se oye? A ver, ahí se oye. Ahí se oye. Nada. Más o menos. ¿Las cornetas de allá no están trabajando quizás? Sí están trabajando las cornetas de allá, pero no se oye allá. ¿Ah? Ahí. Bueno, vamos a ver ahí. Ahí sí que lo dije ahí. Ajá. Entonces van a ver ustedes, queridos hermanos, cómo dice la Biblia que los llamó. Y los hermanos separados dicen: a mí también me llamó. Pero van a observar que el evangelista teólogo San Juan nombra la misma llamada. Llamó a Pedro, llamó a Andrés. ¿Cómo los llamó? Según dice la Biblia, San Juan. San Marcos dice que los llamó, pero San Juan explica teológicamente cómo es que Jesús llama. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo por ahí, el versículo, léame el versículo 40, a ver, donde dice que llamó a los primeros discípulos. San Juan 1:40 por ahí. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Desde el 38 pues. 39. Les dijo: venid y ved. No, desde el 38. Arriba donde está que Juan dice: este es el Cordero de Dios. 30 y... A ver, 37. Sí. 35, dale. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Observen, por favor, observen esto. Está Juan. ¿Sabe quién era Juan? Un elegido del Señor, un profeta del Señor. ¿Y estaba Juan con quién? Con dos de sus discípulos. Dos de sus discípulos. Observen, ¿cómo narra San Juan, que es el teólogo? ¿Cómo narra la llamada que hace Dios a sus apóstoles? Dale. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Juan, mirando a Jesús, le dijo a los discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Señaló el Cordero de Dios, le dijo a los discípulos: ese es el Cordero de Dios. Siga. Le oyeron hablar le oyeron hablar. Dios le habló a estos hombres por medio de San Juan Bautista, profeta del Señor, ministro del Señor. Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí muestra la Biblia que lo siguieron porque un ministro del Señor los animó, les habló para que siguieran al Señor. Siga. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Mire, viendo Jesús que le seguían, gracias a San Juan,
Jesús le dijo, ¿qué buscáis? Siga. Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Siga. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Se quedaron con él. ¿Por qué se quedaron con él? Porque el discípulo del Señor, el apóstol, el profeta del Señor, le había dicho, ese es el Cordero de Dios. Lo señaló. Siga. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Siga. Andrés, hermano de Simón Pedro, Pongan la lupa. Andrés, hermano de Simón Pedro, mire lo que aclara San Juan. Dale. era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés ya había seguido a Jesús. Y después de que él ha seguido a Jesús, él ayuda para que otros sigan a Jesús. Es instrumento de que otros sigan a Jesús, y ese otro va a ser nada más ni nada menos que Pedro. Ponga cuidado. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Ahí está cómo Jesús está agarrando a los primeros discípulos. Y le trajo a Jesús, un ministro del Señor, alguien que lo había seguido, trajo a Pedro hacia Jesús. Siga. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Siga. El siguiente día vamos a ver cómo sigue hablando Juan. quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Siga. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. observan ustedes cómo un ministro, uno que es llamado, va diciéndole al otro, el otro y el otro, y hasta formar a los 12. Así los elige, hasta el punto que San Marcos capítulo 3, versículo 13, viene a decir, San Marcos capítulo 3, versículo 13, viene a decir que esos ministros, esos apóstoles del Señor, no se nombraron solos. No es que ellos quieran, es el que el Señor elija y llame. Dale. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Aquí la Biblia es clara. No dice, el que quiera ser apóstol, que se ponga un título de apóstol y que comience a predicar. Así son los apóstoles. Dice, no. Jesús los va llamando y llamó a los que él quiso. Los protestantes es al revés. Dice, el que quiera ser pastor, si él quiere, se nombra pastor. No es el que Cristo quiera. No es el que Cristo quiera llamar por medio de sus ministros, sino es el que quiera. Y así no es. Es distinto. El Señor nos habla de otra manera. Siga. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y ustedes saben muy bien que había rechazado a varios. ¿Se acuerda que uno le dijo, te seguiré, Señor, donde quiera que vaya? Y él dijo, ¿cómo es? Las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
Algunos que le dijeron que lo iba a seguir, él dijo que no. ¿Por qué le dijo que no? Para demostrar que no todo aquel que diga, yo quiero ser apóstol, voy a ser apóstol. No, le dijo no. Otro de que sacó un espíritu o que lo curó, le dijo, te seguiré, y le dijo no, vaya, cuéntenle a su familia. Jesús es el que él quiera llamar. Los hermanos separados, dice, es que nosotros no somos de ese grupo de los católicos que siguen el ejemplo de Pedro y de la iglesia de Pedro, que ustedes tienen a Pedro como papa. Nosotros seguimos el ejemplo de Pablo. Pablo nadie lo nombró apóstol, Pablo se autonombró apóstol él mismo, nadie lo nombró, Cristo mismo, aleluya, y nosotros somos como Pablo. Y entonces, para engañar a la gente, leen Gálatas capítulo 1, versículo 1. Esta es la cita que utilizan los protestantes, los julanos pastores, para decir, yo no necesito que nadie me imponga las manos. Yo soy apóstol, pero no como Pedro. Yo soy apóstol como Pablo. Porque la Biblia dice, aleluya, gloria al Señor, hasta en Hechos de los Apóstoles, del 1 al 15, habla de Pedro. Y del 16 al 28, habla de Pablo. Los católicos son de la iglesia de Pedro hasta el 15, y nosotros los evangélicos, gloria al Señor, somos de San Pablo del 16 en adelante hasta el 28. ¿Y cómo fue Pedro? Cristo lo nombró allí, le dijo, encárguese de mi iglesia. Pero Pablo fue nombrado por Cristo, y en la iglesia de Pablo es así, sin intervención humana, porque está escrito, aleluya, gloria al Señor, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, que Pablo es apóstol de Cristo sin intervención humana, directamente por Dios. Y así somos nosotros los evangélicos. Y la gente lee Gálatas 1:1 y dice, oh sí, aleluya, gloria al Señor, acabamos de ver la verdad. Y lo vamos a leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Gálatas 1:1. Yo quiero que ustedes presten atención a esto, porque así los van a engañar a ustedes. Escuchen. Pablo, apóstol, no de hombres ni no por de hombres, aleluya, gloria al Señor. Nosotros los evangélicos también somos apóstoles, no de hombres, no por hombres, como los sacerdotes, los curas de la iglesia católica, que tiene que ser a través de la imposición de manos, a través de hombres. Otra vez. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Ni por hombre, directamente por Dios, por Jehová, que me dijo, Pánfilo, te nombro apóstol, profeta, evangelista, anda a pastorear mi rebaño. Así somos, aleluya, gloria al Señor, como Pablo. A Pablo nadie lo nombró apóstol. Repítalo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. No de hombre ni por hombre. Así son los pastores evangélicos. Apóstol no de hombre ni por hombre, directamente por Jehová, aleluya, gloria al Señor. Y el católico dice, oh sí, aquí está escrito, aquí está escrito. ¿Y saben cómo engañan al pueblo? Diciéndole, porque a Pablo nadie le impuso las manos, porque a Pablo nadie le enseñó nada. Pablo todo lo que predica fue por revelación. Pablo el evangelio, según dice Gálatas 1:11, Pablo agarra el evangelio, aleluya, gloria al Señor, directamente, se lo ilumina el Espíritu, pero nadie le enseña a Pablo. Por eso nosotros los evangélicos no permitimos que nadie nos enseñe, sino directamente Dios, porque a Pablo nadie le enseñó. Y agarran Gálatas 1:11 para engañar al católico. Óiganlo. Mas os hago saber, hermanos, Los hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí que el evangelio anunciado por mí, dicen los evangélicos, también igual que Pablo, nosotros, no es según hombre, aleluya, gloria al Señor. Ahí está, nosotros somos evangelistas, predicamos el evangelio, pero no según los hombres. pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y todo el mundo grita, amén. Oh, qué maravilla.
maravilla! Acaban de descubrir América. Sino por Ya no me empuje. Aquí, con esta cita, están engañando al pueblo. ¿Pablo recibió el evangelio de mano de hombre? No. Pablo no lo aprendió por hombre. Aleluya, gloria al Señor. Pablo lo aprendió como nosotros los cristianos evangélicos, que no necesitamos de estudiar, que no tenemos ni siquiera primer grado, ni tenemos la universidad, ni nada de eso, pero aprendemos el evangelio iluminados por el Espíritu como Pablo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Antes de seguir, debo decirles a ustedes, la Biblia está la palabra del Señor, están las leyes que Dios ha dejado dentro de la iglesia, las normas, y para poder nosotros decirle al pueblo cuáles son las leyes, cuáles son las normas, cuáles son los mandatos de Dios, tenemos que saberlos y tenemos que saberlos interpretar. Se imagina los que son abogados, los que han estudiado derecho, las leyes, han estudiado ¿cuántos años? 5 o 6 años, y están estudiando las leyes, las interpretan y saben cómo son, y de repente agarra a alguien que no es abogado y dice: eso no es así, las leyes no se interpretan así, las leyes son esta y esta y esta. Y se creen ellos por su propia cuenta abogados sin estudiar. ¿Sabe qué le puede pasar? Le voy a contar qué le puede pasar. En mi pueblo, usted sabe que allá el difunto presidente que se murió en Venezuela, que en paz descanse, los verdaderos maestros, profesores que estudiaban, si no eran del grupo de ellos, los eliminaban y ponían gente que no sabía ni leer ni escribir a dar clase. Igualmente los abogados, los doctores, todo eso, los verdaderos los eliminaba y ponía a otros que no sabían nada. Entonces comenzó a ser abogados, pero sin estudiar las leyes. Abogados que solamente eran así, iban a escuchar hablar de Fidel Castro, hablar de no sé quién y de qué más, y ya le daban el título de abogado. Y en mi pueblo hubo uno que fue y se graduó de abogado. Y hubo un caso en el pueblo y lo buscaron a él, porque ya era abogado, lo buscaron a él para que fuera a defenderlo. Y él se puso un traje bien fino, bien elegante, y se fue ante los tribunales. Adivinen qué pasó. No regresó. Lo metieron preso también a él. No sabía ni a dónde estaba parado. No había estudiado las leyes y quería igualarse a los que habían estudiado las leyes. Si eso es con las leyes de los hombres, ¿cómo será con las leyes de Dios? Y si ustedes no le van a creer a esos que vienen y dicen: yo voy a interpretar las leyes de Dios, pero usted las estudió. No, yo no las estudié, pero yo tengo el Espíritu, yo las voy a interpretar a mi manera. No, así no es. Para eso hay quien las interprete. Para eso están los abogados que Dios ha dejado, para que interpreten las leyes. Igualmente en las cosas de Dios hay quienes se han preparado, quienes han estudiado las Sagradas Escrituras para interpretarlas correctamente. No que venga cualquier tonto, agarre la Biblia y diga: yo no sé leer ni escribir, pero yo interpreto de esta manera, y hay otros tontos que le siguen. Nunca me había montado en una avioneta. Hoy me monté en una avioneta. Pero les cuento que casi que la manejo. Casi que la manejo. ¿Sabe por qué no la manejé? Porque no me dejaron. Pero yo me puse ahí estaba el piloto y estaba la hija del piloto que estaba haciendo de copiloto. Y mientras venía el piloto, yo le dije: deme una explicación a ver cómo se maneja ahí. Y me dio una explicación y yo dije: ya. Yo de esto no sé nada, pero ya me considero piloto. Y me dieron ganas de decirle que me dejara
la avioneta para yo manejarla. Pero ¿sabe por qué no se lo dije? Porque a lo mejor me mentaba la madre. ¿Cómo voy a poner yo a manejarme un avión donde van otras personas que si me equivoco, ¡pum!, todos van a morir? Tengo que dejar que sea aquel que ha estudiado, aquel que conozca, porque ¿qué voy a hacer yo cuando me eleve y después no sé aterrizar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no sé? Digo, no, pero es que yo ya como que vi y sí, muevo esto para adelante, para acá, pero si no sé que hay un bichito aquí, porque yo no sabía, y le pregunté y me dijeron que existía un bichito que se pone uno aquí en el oído, y le dije, ¿para qué eso? Dijo, para conectarnos con la torre de control, y ella nos va indicando la cosa. Pues yo no sabía eso. Yo pensé que era que agarraba uno y comenzaba a manejar, como dicen los protestantes. Yo agarro la Biblia y comienzo a manejar el avión, pero no escucho a la torre de control, a los que Dios ha dejado para guiar, para que no se desvíen, porque si se desvían se pueden estrellar. Y hay de aquellos que van montados en el avión, se mueren. Pero miren, hermanos, cuánto cuidado tenemos para no montarnos en un avión que lo esté piloteando alguien que no sepa. Pero ese mismo cuidado no lo tenemos para montarnos en el avión, en una iglesia donde lo agarra uno que no es piloto y dice, móntense, aquí está la iglesia de Jesucristo, nos vamos para el cielo, brum, 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 vamos para el cielo, móntense, directo para el cielo, sin pasar por el purgatorio, vamos, móntense. Pero usted estudió eso. No se trata de estudiar ni que nada, a mí me revela el Espíritu Santo. Pero usted va a escuchar la torre de control, aquello que el Señor dejó para que no se estrelle en el camino. A mí no me importa, yo lo hago como a mí me dé la gana. Móntense, directo para el cielo. Y unos tontos se montan. ¿Qué pasará cuando quiera aterrizar? ¿Qué pasará cuando venga una tormenta? ¿Qué pasará cuando venga otro avión y si no tiene la torre de control, si no escucha la torre de control, no se va a estrellar? Por eso Jesús llegó a decir, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. Esto para decir que no debemos dejarnos guiar por cualquier persona que no esté instruida, por cualquiera que se nombre pastor, por cualquiera que diga yo lo recibo así por mi cuenta. No, señor, no. El hecho de que esta muchacha que sabía me habló un poquito y yo me emocioné y tenía esa emoción de querer manejar un avión, eso no me daba permiso para yo manejarlo y para hacer estrellar el avión para que otros se maten. ¿Cuántos pastores son responsables de la muerte espiritual de tanta gente que se estrellan por estar creyéndole a esos pilotos que no saben nada, que no han estudiado la Biblia, que no le hacen caso a la torre de control y llevan lo que a ellos les da la gana porque no se dejan guiar y se estrellan en la vida? Por eso Jesús allá en Mateo capítulo 7 versículo 24 dice, Mateo 7, 24 dice, ¿se acuerdan? El que escucha las palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre roca. Vienen los vientos, viene todo, no se destruye. El que no la escucha es un hombre que construye sobre arena, construye, pero se derrumba todo. Tenemos que no solamente agarrar la Biblia y no solamente decir, es que yo la entiendo a mi manera, porque Pablo la estudiaba a su manera. No, Pablo no la estudiaba a su manera. Pablo la aprendió por su cuenta, repítalo, Gálatas 1:11. Pablo lo aprendió todo por su cuenta, así nosotros, vamos a ver. Gálatas 1:11. Pablo no fue nombrado por manos humanas, fue apóstol de Jesucristo, no por obra humana, y predicó el evangelio y no lo aprendió de los hombres. Así dicen los evangélicos. Escuche. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ni lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno. Entonces Pablo no lo aprendió de nadie. Además, Pablo no le obedeció ni siquiera a Pedro. Ahí mismo en el versículo 11, Pablo se le enfrenta a Pedro
capítulo 2, versículo 11. 11 leímos ahora, Padre. Capítulo 2, versículo 11. 2:11. A ver. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Aleluya, gloria al Señor. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, le resistí cara a cara. porque era de condenar. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que Pedro no era el jefe de la iglesia, porque Pablo le llamó la atención cara a cara. Aquí dice, aleluya, gloria al Señor, que Pablo era más que Pedro. No digan mentiras. Aquí dice que cuando Pedro, que era el jefe, actuó mal, Pablo, que no era el jefe, que sentía respeto por él, le llamó la atención. Y que eso lo podemos hacer. Usted puede llamarle la atención a un sacerdote que está haciendo algo malo. Yo puedo llamarle la atención a mi obispo. Un obispo le puede llamar la atención al papa y decirle, esto no es correcto. Los cardenales le pueden orientar al papa. Eso se permite, eso está escrito, pero no quiere decir que tenga más autoridad que Pedro. Ahora les voy a mostrar la mentira de los protestantes. Les voy a explicar esta mentira para que ustedes la vean. A lo mejor más nunca la vuelvan a escuchar, pero hoy debe quedarle claro. Esas son las mentiras de los protestantes, para decir que ellos son apóstoles según Pablo. Voy a tumbarles la mentira. Vuelva con Gálatas 1:1. Voy a tumbarles esas mentiras. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Qué significa no de hombres? Que nosotros no tenemos que ser apóstoles de hombres. Los protestantes son apóstoles de hombres. ¿Quién fundó su iglesia? Señor protestante, ¿quién fundó su iglesia? Un hombre. ¿Quién lo nombró a usted apóstol? Ese hombre mentiroso que fundó esa iglesia, lo nombró usted apóstol. Y dice Pablo, yo no soy como los protestantes, que soy apóstol por un hombre o que sigo a un hombre. Pablo no es apóstol por hombre, por una iglesia fundada por hombres. Él es apóstol de la iglesia de Jesucristo, fundada por Jesucristo. Él viene desde los apóstoles, como si fuera el mismo Cristo que lo nombra a él. Por eso, Primera de Corintios capítulo, no me pierda usted allí, no me la pierda. La que estaba leyendo no me la pierda. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo muestra que lo que él recibe no es por hombre, es directamente por Cristo. Pero a través de los apóstoles. Obsérvelo, Pablo va a decir, yo recibí del Señor. Y ustedes saben que Pablo no conoció al Señor, pero lo conoció cuando iba camino a Damasco. Ciertamente que sí, pero la última cena no fue en el camino a Damasco, fue antes, y Cristo no se la dio a Pablo sino a los apóstoles. Y Pablo nos va a hablar de la última cena. Oigan, porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor, repítalo. Porque yo recibí del Señor. Pablo no es apóstol de hombre, es del Señor. Porque él está en la iglesia del Señor. A él le enseñaron los apóstoles del Señor. La enseñanza que recibió Pablo no es enseñanza de hombre, es la enseñanza del Señor. Pero él no estaba en la última cena. ¿Pero a quién se lo contó? Los apóstoles. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que también les he enseñado. ¿De qué está hablando Pablo? Siga. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso no lo sabe Pablo, porque él estuvo en la última cena. Entonces, ¿cómo lo recibió del Señor? Esto es lo que los protestantes no saben, que cuando Pablo recibe el evangelio de parte del Señor y no de parte humana, significa que no está siguiendo el evangelio de los evangélicos, que dicen lo que les da la gana, que están siguiendo el evangelio de los verdaderos y auténticos apóstoles de Cristo. Yo puedo decirles a ustedes que lo que les estoy predicando lo he recibido del Señor.
No porque me haya llamado por teléfono, no porque yo haya conocido al Señor, sino porque pertenezco a la iglesia del Dios vivo, porque soy sacerdote del Dios Altísimo, ministro de su iglesia, y la enseñanza que le dio fielmente a los apóstoles y que se ha guardado fielmente a lo largo de 2000 años, ha llegado a mí como Pablo. Yo recibí del Señor y a mi vez ahora se lo he transmitido a ustedes. Señor jura, pero la Biblia no habla así, esa es la interpretación que usted le da. Y la Biblia hay que leerla literalmente como está. Y si Pablo dice que no la recibió de hombre, es porque nadie le enseñó nada, que fue directamente el Espíritu de Dios. Pues mire que ahí la está utilizando usted literalmente, y le voy a mostrar que lo que yo estoy diciendo tengo pruebas en la mano. Vamos a ver cuando Pablo se convierte. Hechos 9:5. A ver si Pablo no recibió por instrucción de hombres lo que enseña. A ver si Pablo nadie lo enseñó, nadie lo guió. A las pruebas me remito. Entonces, ¿por qué Pablo dice no lo recibí de hombre? Vamos a escucharlo de parte de él, a ver si soy yo el que lo estoy interpretando mal, o si son los protestantes que lo están interpretando mal para engañar a la gente. Escuchemos Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo, Pablo, camino a Damasco, cuando cayó que perseguía a los cristianos: ¿quién eres, Señor? Escuche. Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¡Ah, caramba! Cuando se recibe a la iglesia de Cristo, se recibe a Jesús. Cuando se escucha a la iglesia de Cristo, se escucha a Jesús. Cuando se rechaza a la iglesia de Cristo, se rechaza a Jesús. Quédese ahí usted y alguien que me busque Lucas 10:16 para que ustedes comprueben lo que estoy diciendo. Que cuando Pablo dice que lo recibió del Señor, es porque lo recibió de los apóstoles y es como si fuera el mismo Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús. Pero yo no te persigo, pero persigue a mis apóstoles, y eso es lo mismo. Y ellos no lo entienden. Yo soy Jesús, entonces lo tomamos literalmente. Pablo perseguía a Jesús, no. Pablo mató a Jesús, no. Entonces, ¿por qué dice yo soy Jesús a quien tú persigues? Pablo perseguía a los discípulos de Jesús, que es lo mismo como si fuera Jesús. Escúchele, Lucas 10:16. El que a vosotros oye, El que a vosotros oye. a mí me oye. ¿Por qué Pablo dice que el evangelio que él ha recibido, lo ha recibido del Señor? Porque Jesús dice, el que a vosotros oye, A mí me oye. a mí me oye. Entonces no es literal que Pablo lo escuchó del Señor. Es que él no lo escuchó de otra iglesia, de otros apóstoles falsos, o de unos pastores falsos, o de unos profetas falsos, como el mundo de hoy anda escuchando a esos falsos. Pablo está diciendo que él lo escuchó de los verdaderos apóstoles del Señor. A quien ustedes escuchan, a mí me escucha. Quien ustedes rechaza, a mí me rechaza. Repítalo. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Pablo escuchó a los apóstoles y por eso dice, yo recibí del Señor. Pablo rechazaba a los apóstoles y por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres tú? Vuelva con Hechos, aquí van Hechos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Siga. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Escuchen, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? es la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres... Oh, no me empuje. Otra vez. Entra a la ciudad, pongan la lupa, háganle zoom o listo con la cámara para tomarle una foto a los protestantes para que vea que a Pablo le dijeron lo que tenía que hacer, para que vea que a Pablo literalmente lo formaron, lo instruyeron. No fue que Pablo se convirtió y agarró la Biblia, aleluya, gloria al Señor, a mí nadie me enseña, yo me enseño yo solo, aleluya, nadie me dice nada, y ahora me nombro pastor porque yo tuve una revelación directa, aleluya, con el Señor, ahora yo soy apóstol. Vamos a ver la foto para mandársela a los protestantes. Y se te dirá... No, niña, entra a la ciudad. Y entra en la ciudad. Ahí viene. Y se te dirá lo que debes hacer. ¡Pácata! Pablo no hace lo que le da la gana. Tiene que someterse a la iglesia de Cristo. Allá se te dirá lo que tienen que hacer. Entonces... Pablo, es mentira lo que dicen los protestantes, que nadie le dijo lo que tenía que hacer. Sí se lo dijeron, pero como eran los apóstoles de Cristo, es como si fuera el mismo Cristo. No hombres como los protestantes, que no fue Cristo porque no vienen de Cristo, no son apóstoles de Cristo, sino que lo recibieron de hombres. Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith y todos esos que han fundado sectas. Ahora siga para que vean, siga. A ver si Pablo nadie le digo nada. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad voz, mas sin ver a nadie. Y escuche lo que viene, por favor, escuche. Entonces Saulo se levantó de tierra. Se levantó de tierra. Y abriendo los ojos. Y abriendo los ojos. No veía a nadie. No veía a nadie. Estaba ciego, aunque abría los ojos. Esa ceguera no era de los ojos, era del entendimiento. Siga. Así que llevándole por la mano. O escuchen para que vea que Pablo no se dice de la Biblia, se levantó y no se dejó guiar, sino él solo agarró la Biblia y se fue a predicar. No, repítalo, otra foto, dale. Así que llevándole por la mano. ¡Pácata! A Pablo lo guían, a Pablo lo agarran de la mano como a un niño para instruirlo. Allá en la ciudad te dirá qué tiene que hacer. Lo agarran de la mano y lo van a enseñar, lo van a instruir, le van a abrir los ojos, porque a pesar de que los tiene abiertos, no ve nada. Es necesario que los discípulos de Cristo le quiten las escamas que tienen en los ojos. Cuando le digan lo que tienen que hacer, cuando lo agarren de la mano y lo conduzcan. Hay de aquellos protestantes que dicen, yo soy como Pablo, yo no me dejo conducir. La Biblia dice que Pablo se dejó conducir, se dejó tomar de la mano. Yo soy como Pablo, a mí nadie me instruye, yo agarro la Biblia, aleluya, gloria al Señor, y yo por inspiración divina. La Biblia dice que a Pablo Jesús le dijo, y es orden del Señor, vaya a la ciudad. Allá le dirán lo que tiene que hacer. Pablo fue obediente y los protestantes desobedientes. Pablo se dejó guiar y los protestantes no se dejan guiar. Y vienen engañando a la gente diciendo que es que Pablo no se dejó guiar y ellos vienen desde Pablo. Y escuche lo que viene, siga. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Sin ver. Vamos a ver cómo vio. Y no 3 días sin ver. Todavía estaba sin ver. Después de que conoció a Cristo, después que tuvo el encuentro con Cristo, no dice que cuando estaba ciego. No dice, estaba ciego. Y cuando se encontró con Cristo, vio. Y agarró la Biblia, aleluya, gloria al Señor. Y comenzó a predicar porque vio clarito. Dice al revés. Que cuando se encontró con Cristo, se dio cuenta que no sabía nada, que estaba ciego. Se dejó guiar, se dejó llevar, duró 3 días ciego. Y esto significa todavía no tenía el conocimiento.
Allá se te dirá qué tiene que hacer. 3 días tuvieron que instruirlo. Eso significa, tuvieron que instruirlo mucho tiempo. Y estuvo ciego en ese tiempo. Tenían que los apóstoles de Cristo predicarle, enseñarle, para que se le abrieran los ojos. Siga. Y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Observen que Pablo tuvo que ir a un discípulo. Como dice Pablo, que no fue por mano de hombre, que ningún hombre, un discípulo llamado Ananías. Ananías. Que un protestante me diga que nadie instruyó a Pablo, que nadie guió a Pablo. Ananías, ¿no era hombre? Sí era hombre, pero era discípulo de Cristo, y al ser discípulo de Cristo se cumplía lo que había dicho Cristo. A quien ustedes escucha, a mí me escucha. A quien ustedes recibe, a mí me recibe. A quien ustedes rechaza, a mí me rechaza. Lo agarró Ananías, un discípulo del Señor, y ese fue instrumento de Dios. Y era como si fuera el mismo Dios. Pruebas tengo en la mano. Siga. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. El Señor le dijo en visión a Ananías, lo mandó, es un enviado del Señor para guiar a Pablo, para orientar a Pablo, para ayudar a Pablo. Siga. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Él le dijo, vaya, busque a Saulo. No dijo, Saulo se fue a predicar. No, un ministro, un discípulo del Señor va en busca de Pablo para poderlo enviar, para poderle quitar las escamas que tenía en los ojos. No es que así por arte de magia, los ministros del Señor. Fue y lo buscó. Siga. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Para que recobre la vista, pueda ver. Siga. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Escuche cómo Dios llamó a Pablo. Lo llama por medio de ese hombre que no quiere ir porque dice, eso es un enemigo de la iglesia. Y Dios le dice, ya va, ya va. A ese lo estoy llamando yo y usted me obedece. Usted va porque usted es mi representante. Y yo lo quiero traer. Él no puede ir por su cuenta. Yo lo mando a usted. Dale. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Cuando Dios llama, ningún discípulo del Señor le puede poner obstáculo. Dios obliga a sus ministros a que le ordenen, a que lo llame, a que lo consagre, a que lo envíe. Aquí puso resistencia para decir que no es obra de hombre, sino es obra de Dios, pero a través de los hombres. ¿Por qué puso resistencia? Para decir que es obra de Dios y no de los hombres, pero es una obra de Dios a través de los hombres. Ese hombre ponía resistencia, no quería. Pero Dios le dice, va, usted es mi ministro, tiene que hacerlo. Siga. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios lo escogió, Dios lo llamó, pero lo va a enviar por medio de sus discípulos. Siga. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, ¿cómo me van a decir los protestantes que no fue por manos de hombre? Siga. Y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Siga. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Mire el enviado del Señor, el representante del Señor. Fue a la casa de Pablo, donde estaba Pablo. Siga. Y poniendo sobre él las manos. Y poniendo sobre él las manos. Miren cómo le está imponiendo las manos. Imponiéndole las manos. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista. El Señor manda sus instrumentos para que los otros que están ciegos vean. Y Pablo se dejó iluminar, se dejó ayudar. Lo ayudó Ananías para que viera. ¿Por qué los pastores evangélicos no se dejan ayudar de los ministros del Señor para que se les quite las escamas de los ojos y puedan ver con claridad? Porque los engañó el diablo, diciendo que Pablo no se dejó guiar ni se dejó ayudar. Siga. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y sea lleno del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Siga. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Esas escamas las tienen los protestantes. Y por eso ustedes ven que se les muestra capítulos y versículos, y ojos tienen para ver y no ven, y los ojos los tienen abiertos, pero el cerebro los tiene tapados, cerrados. Los ojos del alma no les permite ver y se engañan. Y voy a terminarles con Gálatas capítulo 2 para mostrarles a ustedes que Pablo sí respetaba a Pedro, que es mentira que no respetaba a Pedro. Van a ver ustedes que sí lo respetaba y que sí él escuchaba lo que dijera también Pedro, y que cuando Pablo corrige a Pedro, no es porque Pedro no fuera autoridad, sino porque es una obra de caridad corregir al que se equivoca, y Pedro era humano y se podía equivocar, y Pablo tenía que corregirlo. Los sacerdotes nos podemos equivocar y ustedes nos pueden corregir. Los obispos se pueden equivocar y nosotros tenemos que corregirle. El Papa se puede equivocar y están los cardenales que le ayuden. Escuchen, Gálatas 2:9. ¿Qué dice Pablo? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Pongan cuidado que dice Pablo. A ver qué es Jacobo, Cefas y Juan. Pongan cuidado. Que eran considerados como columnas. ¿Que eran considerados qué? Como columnas en la iglesia. No todos hacen lo que les da la gana. En la iglesia hay columnas. Hay apóstoles, aquello que Jesús dice, fundamentados sobre el cimiento de los apóstoles. Hay columnas en la iglesia. Entre eso está Jacobo, Pedro y Juan. Siga. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Nos dio la diestra en señal de compañerismo. Vamos a seguir adelante. Pero ellos eran columnas. Pablo no lo era. Siga. Para que nosotros fuésemos a los gentiles. Él están aprobando. Él recibe la aprobación de la iglesia para que fueran a los gentiles. Siga. Y ellos a la circuncisión. Y ellos a la circuncisión. Siga. Solamente nos pidieron. Aquí está la autoridad. Miren la autoridad. Y Pablo cumple lo que manda la autoridad. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Que nos acordásemos de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Y Pablo lo cumple. Porque él se somete a las normas de la iglesia, a los ministros de la iglesia, a la autoridad de la iglesia. Por eso usted verá que según dice Gálatas 2:1, Pablo, que era apóstol de Cristo, va a consultar a la jerarquía de la iglesia para no encontrarse como los protestantes, trabajando en vano. Vamos a ver cómo dice. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. ¿Qué le había revelado Dios que todavía no se lo ha revelado a los protestantes? Escuche. Y para no correr o haber corrido en vano. Para no correr como los protestantes. O haber corrido en vano como han hecho los protestantes, que han corrido en vano y están corriendo en vano. Ellos no se han preocupado como Pablo. Ellos no se han preocupado por ver si han corrido y están corriendo en vano,
Hoy en el nombre del Señor Jesús, como sacerdotes del Dios Altísimo, invito a los protestantes a que examinen si han corrido o están corriendo en vano. Pablo lo hizo, movido por una revelación. Ustedes que les gusta la revelación, viene a Jerusalén para ver si había corrido o estaba corriendo en vano. ¿Cómo hizo para verlo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom para que vean que Pablo dice que el que no vaya a la autoridad de la iglesia, que el que no se someta a la autoridad de la iglesia, a la vigilancia de la iglesia, al mandato de la iglesia, está corriendo en vano, está trabajando en vano. Óiganlo de nuevo, repítanlo. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí Pablo se humilla. Aquí Pablo hace lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. No es como los protestantes que yo agarro y comienzo a predicar lo que me dé la gana y no le digo a nadie lo que estoy predicando. No me someto a una evaluación para ver si estoy predicando lo que tiene que predicar, si estoy trabajando o corriendo en vano. Pablo dice, tuve una revelación y expuse en privado el evangelio que predico, para darme cuenta si había corrido en vano o no. ¿A quién se lo expuso? A los que tenían reputación, a los que tenían una jerarquía en la iglesia. ¿Eso lo están haciendo los protestantes? No, porque no son evangélicos, son evangélicos. Porque no hacen lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, los evangélicos agarran la Biblia solamente para restregársela en la cara al católico, pero ni la entienden ni la leen, ni la conocen. Y todo lo que ellos dicen es palabra de Dios y usted tiene que creérselo aunque no esté en la Biblia. Y todo lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás y no hay que creérselo. Así el diablo les engaña y les miente. Pero aquí está diciendo que Pablo se sometió a la autoridad. Y para algunos pastores que me han escrito estos días, que me han escrito, señor cura, y la Biblia no dice que Pablo fue a visitar a Pedro. Si Pedro era la autoridad, ¿por qué Pablo no fue a visitar a Pedro? Pablo no fue, dice que ahí estaba Jacobo, Pedro y Juan, y algunos que eran de reputación en la iglesia, pero no dice que Pablo fue ante Pedro para visitar a Pedro, como lo hacen, que ustedes dicen que está el Papa allá en Roma y que van a visitarlo y que pleitesía, a rendirle pleitesía al Papa. Si Pedro era el Papa, Pablo tenía que ir a rendirle pleitesía, y la Biblia no dice que Pablo iba para allá a visitar a Pedro. Pastores, le voy a dar la respuesta para que usted la busque a ver si es verdad o mentira. Están equivocados. Ustedes van a ver que sí, Pedro fue a rendirle pleitesía a Pablo a Pedro. Gálatas 1:16. Pedro es reconocido por Pablo como autoridad en la iglesia, y Pablo se pega un viaje a ir a visitar. Pablo, es que me confundo entre dos nombres. Pablo se pega un viaje para ir a visitar al jefe de la iglesia, a Pedro. Escúchenlo. En el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Para ver a quién? Para ver a Pedro. Para ver a Pedro. Dice que cuando Ananías y esto ya lo instruyen, ya lo nombran, incluso antes
Antes de eso, usted quédese ahí, búsqueme otro, Hechos 13, 2, 3. Antes de ver a Pedro, unos discípulos, unos apóstoles del Señor le habían impuesto las manos, lo habían llamado apóstol. Él se fue a evangelizar a otros lugares, pero no conocía a Pedro. Ponga cuidado cuando lo nombran apóstol. 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí Pablo lo nombran apóstol en el capítulo 13, versículo 2. Lo envían. Pero Pablo todavía no conocía a Pedro. Como por ejemplo que un obispo aquí ordene a un sacerdote y ese todavía no conoce al Papa Francisco. Y un día voy a ir a visitar a Roma a Pedro, a Francisco. Escúchelo, ahora sí. Ya después que lo nombran, ahora sí léame otra vez desde el 15. Cuando Pablo dice que a él va a evangelizar, pero después tiene que ir a visitar a Pedro. Escúchelo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Otra vez. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. Para ver a Pedro. ¿Qué interés tiene Pablo de ver a Pedro? ¿Qué le importa? Si Pedro no es la jerarquía de la iglesia, si el jefe no es Pedro, ¿qué le importa ir a visitar a Pedro? Otra vez. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. Para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Así los sacerdotes a veces que tenemos la dicha de ir a Roma. Yo tuve la dicha de ir a Roma y permanecer unos días allá en Roma y visitar a Papa Francisco cuando me nombró misionero de la misericordia. Qué alegría, qué gozo. Lo mismo expresa Pablo, la misma alegría. Fui a Jerusalén. En ese tiempo la sede de la iglesia no estaba en Roma, estaba en Jerusalén. Pero ¿quién era el jefe? Pedro. Y dice Pablo, fui a Jerusalén a visitar a Pedro y me quedé 3 días con él. Y dicen los pastores evangélicos mentirosos, Pablo no fue a visitar a Pedro, no le rindió pleitesía, no lo reconoció como apóstol, no lo reconoció como papa. ¿Dónde dice la Biblia que Pablo fue a Roma? Dice que fue a Roma, pero no dice que visitó a Pedro. Tonto, en ese tiempo la sede todavía no estaba en Roma. La sede estaba en Jerusalén y Pedro estaba en Jerusalén y Pablo fue lo visitó. Ajá, y si la Biblia dice que está en Jerusalén, ¿por qué ahora la sede de la iglesia está en Roma? Porque Roma era el centro del mundo y el Señor había dicho, vaya, prediquen el evangelio al mundo entero, y todos los caminos conducían a Roma y ellos querían contaminar el mundo entero del evangelio. ¿A dónde tenían que ir? A Roma, para que desde Roma se extendiera el evangelio a todo el mundo, y la sede quedó en Roma. Por eso es que está en Roma. Entonces, queridos hermanos, vemos que Cristo llama por medio de sus ministros a los apóstoles. Y ahí es como Él comienza a trabajar en el mundo. Pero los protestantes dicen, no, cada uno puede agarrar la Biblia y la puede interpretar a su manera y punto, porque el Espíritu Santo le ilumina. Error, error, error. Cuando ustedes y yo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 26 en adelante, nos damos cuenta que la Biblia prohíbe que nosotros interpretemos la Biblia por nuestra propia cuenta. Que usted y yo tenemos que tomar en cuenta que para eso están los ministros. Y aquí los Hechos de los Apóstoles dice que había un hombre que quería estudiar la Biblia y se puso a escudriñarla solo. Y Dios le mandó un ministro para que se la explicara. Escuche. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo,
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y leyendo al profeta Isaías, estaba escudriñando las escrituras. Siga. Y el Espíritu dijo a Felipe. El Espíritu Santo dio a Felipe, un ministro del Señor, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: el Espíritu Santo le va a hablar al etíope, pero por medio de Felipe le va a explicar las escrituras. Aquí está el error de los protestantes que dice que el Espíritu Santo baja o le manda un mensaje por internet o por el teléfono y le dice cómo tienen que interpretar las escrituras. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo no le escribió por teléfono, sino que mandó a Felipe para que le iluminara, para que le explicara al etíope que estaba leyendo las escrituras, les explicara las escrituras. Ponga cuidado. Siga. Pero ¿entiendes lo que lees? Y Felipe le preguntó al etíope. ¿Qué le preguntó? ¿Otra Pero vez? ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le preguntó Felipe? ¿Otra vez? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiende lo que lee? Si la Biblia quisiera mostrar que usted puede agarrar la Biblia y la puede interpretar por su propia cuenta, porque el Espíritu Santo le va a mandar un mensaje por el teléfono, no diría aquí esto: ¿entiende lo que lee? Y mire la respuesta. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo lo voy a entender si nadie me lo enseña? Aquí teológicamente dice que un cristiano jamás va a agarrar la Biblia a escudriñarla como el etíope sin que nadie se lo explique. Que aquí dice la Biblia que todos los cristianos que queremos conocer el mensaje de Dios debemos dejarnos instruir. Que no es que yo me monte en la avioneta y agarre y me ponga a manejar la avioneta sin haber sido instruido, porque me voy a estrellar. El etíope está leyendo la Biblia y no la entiende. ¿Y cómo la voy a entender si no hay quien me instruya? Doctrina protestante por el suelo. Yo puedo leer la Biblia y no necesito de un Felipe que me instruya, porque a mí me instruye directamente el Espíritu Santo. Error, error, error. Por eso usted verá que Romanos capítulo 10, versículo 17, dice Pablo que la fe viene por el oído y lo que se ha de escuchar es la palabra del Señor. Pero va a ver qué dice Pablo, el convertido. ¿Qué dice Pablo? Lea el 10:17 de Romanos. Así que la fe es por el oír. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Por el oír qué? Vamos a ver, siga. Y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Por el oír. Por el oír lo que digan los fulanos pastores. No. Por el oír la palabra de Dios. Entonces dicen los pastores evangélicos: aleluya, gloria al Señor. Pues nosotros predicamos la palabra del Señor. Pero antes de que Pablo dijera que el oír, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Pablo reflexionó y va a decir: pero ¿cómo la gente va a creer si no hay quien les predica? ¿Y cómo van a predicar? ¿Han leído eso? ¿Y cómo van a predicar? Si no escuchan, si no aprenden. ¿No lo saben?
Si no lo saben, le voy a poner tarea. Escúchenlo, versículo 14. Le doy un caramelo al que me diga entonces la respuesta. Porque aquí dice, la fe viene por el oído de escuchar la predicación de la palabra del Señor. Y dicen los evangélicos, aleluya, nosotros la predicamos, estamos haciendo lo que dice Pablo. Pero dice Pablo, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no? Ya va, hasta ahí llego. Que lo diga ya yo no, que lo diga ya yo no, que lo diga la Biblia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán aquel en quien no han creído? Siga. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Escuchen lo que viene. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dicen los evangélicos, aleluya, gloria al Señor. Ahí está nuestro ministerio, porque nosotros le predicamos la palabra de Jehová, porque la fe viene por el oído y escuchar la predicación de la palabra de Dios que nosotros les anunciamos. Ya va, ya va, ya va. No me empuje. Vamos, vamos, que falta tomar la foto. Listo con la cámara. ¿Y cómo, dice, y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y listo la cámara. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Pácata! Repítalo, otra foto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Pácata! ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Que me responda un protestante. Usted es pastor y va a predicar. ¿Y a usted quién lo envió? A mí me envió Pánfilo. ¿Y a Pánfilo quién lo envió? Petronilo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Tiene que ser enviado. Pablo fue enviado. ¿Quién lo envió? Los apóstoles de Jesucristo. A usted, pastor, ¿quién lo envió? Nadie, usted mismo se envió. O lo envió Pánfilo, y a Pánfilo nadie lo envió. Él mismo fundó su iglesia y lo envió a usted. Él se engañó y lo engañó a usted. ¿Quién ha enviado a esos mentirosos? Nadie. Ellos mismos se han nombrado pastores. Ellos no vienen de Cristo. A mí me envió Cristo. Ah, usted lo envió Cristo. Está bien. Cristo vino hace 2000 años. ¿Cómo lo envió a usted? Ah, una revelación. Ya, no. Así no dice la Biblia. La Biblia no habla de esa manera. O compruébemelo con la Biblia. Eso no existe. ¿Vieron cuando le preguntaba a los julanos pastores? Compruébeme que la iglesia suya es la de Cristo, porque si usted me comprueba que la iglesia suya es la de Cristo, usted es apóstol de Cristo, usted ha sido enviado por Cristo, entonces yo tengo que escucharle. Y dijo el pastor Víctor, muy frescolita, dijo, al pastor no, evangelista, perdón, el evangelista Víctor dijo, muy frescolita, eso a mí no me importa. Saber cuál es la iglesia que viene de Cristo, a mí no me importa. ¿Sabe por qué no le importa? Como a los otros pastores. Porque ahí le descubrimos que no vienen de Cristo. A ellos no les importa que lo descubran. A nosotros sí nos importa. Para descubrir que no son enviados, que no vienen de Cristo. Vuelvo a retomar aquella frase que me dijo un hermano. Me gustó mucho lo que decía el hermano, el que está leyendo, y se la voy a robar para toda la vida. Decía, él fue evangélico y volvió a la iglesia. Y en las reflexiones que él tenía, él decía, si yo hubiese vivido en el año 1000, hubiese tenido la oportunidad de ser evangélico, testigo de Jehová, pentecostal, adventista, mormón, cualquier secta. ¿A cuál secta hubiese pertenecido usted en el año 1000? A ninguna protestante, porque no existía ninguna.
Si usted hubiese existido en el año 1000, usted hubiese sido como su abuela, católico. Porque no existían las sectas. Si usted hubiese vivido en el año 500, usted hubiese sido católico como su abuelo. Porque los cristianos no tenían varias opciones, solo una opción, una única iglesia, la católica. Hasta el año 1520, que el diablo utilizó a un sacerdote del Dios Altísimo, que se salió de la iglesia como Judas, traidor, traicionó a la iglesia y entonces fundó otros cristianos, no de los que vienen de Cristo, cristianos modernos que vienen de Martín Lutero, cristianos de mentira, que no son enviados por nadie, que se envían ellos mismos, que se pagan y se dan los vueltos. A partir del año 1520 nacen los protestantes y después del año 1520 van saliendo varias sectas y ya hay varias opciones para ser cristiano. ¿Cristiano verdadero o cristiano falso? Ahorita usted ve la multitud de sectas que se llaman cristianos. Y yo lo comparo con un embudo. Del año 1520 para acá, ancho el embudo. Ahí están todas las sectas. Pero del año 1520 para allá, finitico el embudo. Solo la iglesia católica. Para llegar a Cristo, del año 1520 para allá, solo los cristianos católicos que vienen de Cristo. ¿Cómo van a ser si no son enviados? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Pues yo predico aunque no sea enviado. Pues si usted predica aunque no sea enviado, usted es un falso profeta. Porque a usted nadie lo envió. Usted se nombró solo pastor. Y viene engañando a los tontos. Y eso no es correcto. No debemos hacerle caso a aquel que venga autonombrándose pastor. Y por eso dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, que es necesario quitarle la máscara a esos que andan predicando, que dicen que son apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, pero que no lo son. Y dice la Biblia, llegó el momento de que le quitemos la máscara y que quede al descubierto que son falsos. Apocalipsis 2:2, escúchenlo. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Que no puedes soportar a los malos. ¿Qué clase de maldad? Vamos a ver. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Otra vez. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. La Biblia enseña que hay pastores evangélicos que ellos mismos se dicen ser apóstoles. Ellos mismos se dicen que viene de Cristo. Pero ustedes y yo sabemos que su iglesia fue fundada hace 10 años, 50 años, 100 años. ¿Cómo vienen de Cristo? Se dicen ser apóstoles. Repítalo lo último. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Aquí la Biblia dice que hay que probar a esos que se llaman apóstoles. Hoy los estoy esperando porque los quiero probar. Y si llegaron, los voy a probar. Y ustedes van a comprobar de que no son apóstoles. Y hay que probarlo.
y la Biblia me lo permite, y la Biblia me lo manda, y Dios me lo aplaude. Hay que probar a esos que se llaman apóstoles. Si son apóstoles, que lo demuestren. Repítalo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y vamos a ver cómo han quedado ante el público, ante las cámaras, que ustedes lo han visto. Y no lo son. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Qué? Y los has hallado mentirosos. ¿Qué? Y los has hallado mentirosos. Vean los videos a ver si no les he quitado la máscara y ustedes lo han visto como mentirosos. Y se ponen bravos porque le digo mentiroso. ¿Por qué me dice mentiroso? No me diga mentiroso. Pues no diga mentiras. ¿Cómo se le dice a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Los he probado y los he filmado y los seguiré filmando. Y si hoy vienen, los voy a filmar y ustedes lo verán. Lo voy a comprobar de que no son apóstoles de Cristo, que se llamaron ellos mismos apóstoles, pero son unos, que lo diga la Biblia. Y los has hallado mentirosos. ¿Por qué hay católicos que todavía no los han hallado mentirosos? Porque no los han probado. Porque andan diciendo que eso es lo mismo. Porque los engañaron, se dejaron engañar. Y dice que eso es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Y me pidieron que vamos a un receso. Y después del receso, le vamos a dar oportunidad a los cristianos evangélicos que están presentes en medio de nosotros y quieren hablar conmigo. Y le vamos a dar una oportunidad para que ustedes vean si son verdaderos apóstoles de Cristo o si son falsos. Porque se necesita probarlos y descubrir qué son. Así es que vamos a comerciales. ¿Quién es el encargado que nos diga cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Bueno, venga y hable usted. Pero antes de irnos al receso, debo decirles a ustedes que le estamos sacando por internet, lo están viendo en el mundo entero. Ahorita en el receso usted incluso puede colocar Padre Luis Toro por YouTube y ahí se puede ver. Y se lo puede mandar a su mamá y le dice, mire, yo no andaba de parranda, mire donde yo estaba. Y también debo decirles a ustedes que deben suscribirse al canal y darle me gusta y darle a la campanita para que podamos evangelizar a través de ello. Vamos a comerciales y ya regresamos.